Quinto día consecutivo de paro en la provincia de Buenos Aires, no solamente Mendoza, Río Negro, son muchos los distritos que están todavía con conflictos docentes. A las 5 de la tarde convocada una nueva reunión paritaria. Vamos a conversar con quizás dos caras de la educación pública. Uno es el dirigente gremial, Raúl Caramante, secretario del Interior de SUTEBA, docente también. Raúl, gracias por venir. Y Gabriela González preside una federación de cooperativas de Vicente López que son padres, no cooperadoras, sino cooperativas. Cooperadoras. Ah, cooperadoras. Ahí está, sí. Asociaciones cooperadoras. Ahí está. Bueno, ¿cómo están viviendo los padres desde el lado de las familias este conflicto? Y nosotros muy angustiados, porque bueno, es una situación bastante compleja para nosotros y para nuestros hijos, ver que esto no se resuelve y que frente a eso no tenemos nosotros ninguna visibilidad y ningún espacio concreto donde poder expresarnos de lo que pensamos frente a esta situación. Nada, estamos por fuera del conflicto, siendo los protagonistas del conflicto, con las escuelas a puertas cerradas. Cerradas. En Vicente López, la situación ¿cómo es de acatamiento? La situación es bastante amplia, casi total. Hay mucho acatamiento, sí. Ajá. Y Raúl, bueno, está muy dura la postura de SUTEBA, muy dura, ¿no? Ya antes de entrar hoy a la paritaria dijeron que mañana no irían tampoco a clases. No, a ver, condicionado a la propuesta que haga el gobierno en el día de hoy. Nosotros fuimos bien claros que necesitábamos una recomposición salarial, estuviera superior al 35%, no es una cifra antojadiza, estamos hablando de un inicial de 3.600, cuando, si lo comparamos con las provincias que rodean a la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de salarios que están en un promedio de 4.500, hoy sin aumento. Y están muchas de ellas, como Córdoba o Capital o Santa Fe, están llegando casi al 30% o más de mejora salarial y en un buen primer tramo del primer semestre. Por lo tanto, el desfasaje que a nosotros nos queda es muy fuerte. Y nosotros ya el año pasado cerramos un conflicto con un inicial de 3.600 recién en junio. Es decir, hubo una pelea muy fuerte el año pasado. Y nosotros se lo planteamos al gobierno la necesidad de retomar la discusión salarial y con otra agenda de cuestiones pendientes, como problemas de infraestructura, problemas en el cobro de muchos miles de compañeros que todavía no habían regularizado su situación salarial por distintos problemas administrativos, problemas con la obra social, el tema de las asignaciones familiares. Y hay una agenda pendiente del año pasado que nosotros se lo dijimos apenas cerramos la etapa del conflicto el año pasado de que teníamos que retomar. Y el gobierno nos llamó una semana antes del inicio del ciclo lectivo y la semana pasada nos volvió a convocar para hacernos el mismo ofrecimiento, el mismo, no es que una cuestión que uno dice, una interpretación. El representante del Ministerio de Economía se sentó en la paritaria y dijo, hago la misma oferta que hice la semana pasada. Sí, no está mostrando apuro, Scioli, de hecho después del paro de 72 horas, el gobierno convoca recién martes a la tarde, están esperando, pero también la cuestión es cómo defender la escuela pública en un contexto en el cual los docentes tienen su derecho a hacer el reclamo, pero también me contaba ayer Gabriela el tema de que, por ejemplo, la matrícula en Vicente López es 70-30, 70 para escuela privada. Sí, primero, regular de alguna manera la oferta, digamos, privada que en las ciudades y en los distritos donde hay mercado y donde es considerada la educación como un bien de consumo, digamos, es una posición muy desventajosa para la escuela pública. Y después, por otro lado, encontrar la manera de juntos, digo, los estamentos tratar de enfrentar esta situación. Nosotros proponemos otras medidas de fuerza que logren visibilizar el conflicto que trasciende esta cuestión del paro, digamos. Nosotros tenemos ¿Usted propondría medidas de fuerza que no sean paros, digamos, medidas alternativas de fuerza para que sea con los chicos en la escuela? La cuestión no es, nosotros tenemos una propuesta superadora, sino que queremos en conjunto con los docentes ver de qué manera se puede destrabar este conflicto y de qué manera se puede construir a lo largo del año, reconstruir la escuela pública, porque la verdad, nosotros consideramos que la situación del paro es ahora lo que visibiliza la crisis del sistema educativo público, pero la problemática la tenemos todo el año, digamos. Empiezan los problemas cuando se abren las escuelas y creo que
no se puede terminar la discusión cuando se resuelve la cuestión salarial. Claro, porque digo, el fenómeno también de que mucha gente, 70% en Vicente López, elige escuela privada, se da también en distritos de mucha población que llega justo a fin de mes del conurbano y que termina eligiendo escuela privada, que muchas veces tiene subsidio, pero entre uno de los motivos más claros de elección tiene que ver con la continuidad a lo largo del año. Porque porque la escuela pública es noticia cuando es paro. La escuela pública no es noticia cuando no hay paro. Bueno, entonces, pero también hay, efectivamente ahora los chicos de las escuelas privadas ya empezaron las clases, los chicos de las escuelas públicas no empezaron, digamos. El tema de la continuidad y de la permanencia en aulas, muchos padres que mandan a los chicos a escuelas privadas haciendo un esfuerzo enorme, de las escuelas más baratas, incluso de la oferta privada, ¿por qué razón lo hacen? La enorme mayoría te va a decir continuidad a lo largo del año, ¿no? Por lo que leen en las noticias. Sí, igual, digamos, es multifactorial. Yo no creo que sea simplemente por la continuidad. Hay una cuestión de pertenencia, una cuestión de desprestigio de la escuela pública que creo que nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos que ver en conjunto de qué manera revertimos esa imagen que tiene la escuela pública frente a la opinión pública. No poniendo el paro como la noticia de la escuela pública, sino tratando de encontrar de qué manera visibilizamos la escuela pública de otro lugar que estamos... Claro, pero digo, desde el lugar de los padres, el primer lugar es poder llevar al chico a la escuela, digamos. Primer lugar es poder llevar al chico a una escuela y que nos garanticen una continuidad pedagógica y la calidad educativa que no tampoco otorga el privado, por eso muchos de nosotros optamos por... No, seguro. Lo que pasa es que se da una paradoja, porque ustedes llevan adelante el conflicto. Las negociaciones salariales que llevan adelante en escuelas públicas benefician por igual a todos los docentes, ¿no? Y entonces, finalmente, en la ciencia política se llaman los que viajan gratis, los free riders, que son los que, sin llevar adelante el conflicto, se benefician con las mejoras salariales que puedan llegar a obtener. Sí, esto igual no es en todos lados igual. Primero que esta proporción a la que describe Gabriela es una situación particular en un distrito como Vicente López. No es la misma situación en el resto del conurbano y en el interior hay ciudades, por ejemplo, que tienen una oferta educativa muy fuerte en materia de escuela privada. Y lo mismo también es la cuestión del deterioro, desde el punto de vista de infraestructura, ¿no? Es decir, ahí tenemos distritos donde la situación es muy grave, generalmente en el conurbano, o algunos distritos grandes del interior, como pueden ser Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, donde hay una cuestión de demanda de espacios físicos y un déficit importante en mantenimiento, y eso ha llevado a esta situación. En otros distritos, por ejemplo, que son por ahí más chicos, hay una proximidad con el municipio, hay una proximidad con la comunidad y las escuelas están mucho mejor mantenidas, la demanda de matrículas ha sido más estable y en ese sentido no tenemos la misma situación. Y tampoco por ahí hay oferta de escuela privada, es decir, por eso digo, son situaciones puntuales. Con respecto a la lucha de los docentes privados, yo en esto quiero descartarlo. Los compañeros forman parte del Frente Gremial, ¿no? y han acompañado todas estas luchas. Lógicamente que la situación del docente privado en algunas cuestiones es mucho más compleja. ¿Por qué es más compleja? Porque primero tiene una patronal que es, digamos, que no es la misma relación con el Estado, el tema de la estabilidad, el tema de los premios que se pagan en negro, como quien dice, ¿no? Que los quitan si no tienen presentismo. Sí, bueno, presentismo es una figura que nosotros cuestionamos, pero estoy hablando de plata. Porque nosotros no queremos discutir presentismo, lo que queremos discutir es el ausentismo, que es otra cosa. Y el ausentismo es multicausal, no es solamente... El presentismo es una compensación salarial, ¿sí? Que nosotros creemos que no resuelve el tema del ausentismo. El ausentismo, a lo que Gabriela se refiere, que es cómo garantizamos la continuidad pedagógica, implica no solamente la presencia del docente, sino también las condiciones de trabajo y las condiciones de aprendizaje, porque no es que nosotros peleamos por una silla más cómoda, son las mismas condiciones ambientales donde los chicos tienen que aprender. Por lo tanto, es una cuestión que tenemos que trabajar en forma conjunta. Y en esto comparto lo que dice Gabriela. Ahora, hay cuestiones que nosotros tenemos que ver cómo avanzamos en esa línea. Yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural que tiene que ver con la inversión que hoy realiza en el sistema educativo. Que si lo llevamos los números nos van a decir, bueno, pero ¿cómo, Raúl? El mismo gobierno dice, el 35% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires está destinado a educación. Ahora, el 35% de poco es poco. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires hoy, que tiene el 40% del sistema educativo,
que tiene una demanda en políticas sociales, en materia de seguridad, en materia de justicia, hoy tiene un presupuesto, el Estado provincial tiene un presupuesto que es exiguo para poder dar respuesta a esa demanda. Entonces, necesita, en principio, el auxilio a través, digamos, de una ley de financiamiento, que es la que logramos nosotros en el 2005. Digo logramos porque nos sentimos parte de esa lucha, como en la Carpa Blanca en los 90, que fue la ley de financiamiento, ley de financiamiento paritaria y la nueva ley de educación. Pero te cuento, hoy necesitamos llegar, por ejemplo, al 8% de inversión de Producto Bruto Interno. Y necesitamos también el compromiso de los municipios. ¿En qué sentido? Los municipios reciben un fondo de financiamiento, a través de la ley de financiamiento, un fondo educativo que en el caso de algunos distritos, por ejemplo 15 millones creo que lo estábamos hablando, el caso del Fondo de Financiamiento Educativo que el año pasado salió a la luz en Vicente López gracias a los padres. Exacto. Y bueno, con el gremio también hemos realizado una actividad en el Consejo Deliberante, digamos, para poder regular ese fondo que recibe el municipio en concepto de financiamiento educativo. 1.400 millones, perdona, 1.400 millones es lo que recibe los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Están hablando los directamente Nación a través de, digamos, de la ley de financiamiento. Derivado directamente de Nación a través de las arcas provinciales, digamos. Nosotros podemos acceder a esa información en la página web de Hacienda de la provincia, y ahí detectamos que el municipio de Vicente López recibió 15 millones de pesos en el 2013 y los deriva en cuestiones que resuelve para problemas de caja resuelven, y no vamos en concreto, resuelven problemas de caja. No lo mandan a obra, que es lo que tendría que hacer. Concretamente en Vicente López, hablo por Vicente López porque desconozco el resto de los distritos, pero en Vicente López parte de ese fondo de financiamiento educativo va derivado al plus de las escuelas de gestión municipal cuyos sueldos los paga la provincia. Claro. Es totalmente perverso al plus y a la infraestructura. Por eso los jardines municipales, que es con lo que cuenta hoy Vicente López, son maravillosos en lo estético, y los docentes no hacen paro y los docentes no faltan porque reciben un plus del Fondo de Financiamiento Educativo que suma el sueldo que paga la provincia. O sea, la escuela pública provincial en los distritos está vapuleada por donde la mires, digamos. Pero los jardines están bien. No, hay jardines provinciales también. Hay jardines provinciales. Los jardines municipales son públicos de gestión municipal, que tampoco están regidos bajo el mismo sistema, digamos. Los docentes tampoco acceden a sus cargos por concurso, digamos. Son como privados municipales, digamos, están atravesados por esta situación. Ahora, Raúl, ustedes dicen, el 6% de inversión del PBI en educación no es suficiente, hay que ir a 8% porque lo que tenemos no alcanza, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que el 35% del presupuesto de la provincia va a educación. La pregunta es, a lo largo de estos años aumentó la inversión en educación, pero no mejoró la calidad de la educación. Mirá, yo creo que la respuesta a lo que vos decís tenemos que verla en la evolución. Es decir, primero, nosotros estamos pasando una situación hoy de necesidad de mayor inversión en educación. Ahora, es cierto que no estamos igual que los 90, ¿no? O sea, con nosotros, por eso digo, yo me referencio en eso. Hay un proceso que empieza... No, los docentes han recuperado, digamos, a lo largo de los últimos años, salvo provincia de Buenos Aires, donde efectivamente desde el año pasado se genera esta diferencia. Pero María, el tema es la calidad. Claro, pero María, el sistema primero, que es ahora ha aumentado la cantidad de alumnos, porque hemos avanzado en la nueva ley de educación, con la obligatoria de la escuela secundaria, la sala de 3 y de 4. Eso... Sala de 3 no tiene la provincia. No, por eso, pero la ley marca eso. No es la obligatoriedad. Claro, no la obligatoriedad. Pero digo, a ver, nosotros estamos con una ley de educación que sale en el 2006 y la ley de financiamiento es del 2005. Por eso digo que nos quedamos cortos. Nosotros hoy, cuando sale la ley de financiamiento, llegaba al 6%, pero no estaba. Está bien, Raúl, pero la pregunta es, ya vinieron años de crecimiento e inversión y no se vio reflejado en una mejora de la calidad de la educación pública. Entonces, el beneficio impactó en el poder adquisitivo del docente, y el proceso que necesitamos transitar es mucho más largo y tiene que ver con la reconstrucción de la conciencia y la reconstrucción de la vocación, y eso es un proceso que solamente se trabaja en colectivo, que no hay manera de hacerlo de manera sectorial. Digamos, nosotros discutíamos afuera, tenemos muchos docentes que laburan en la escuela pública, que son militantes de la escuela pública y que envían a sus hijos a escuela privada.
Digamos, ahí hay un problema de conciencia y no existe la libertad individual cuando hay un proyecto colectivo, un real proyecto colectivo. Pero a mí me parece que no es un problema de conciencia, Gabriela, hay un problema de, digamos, la gente va a laburar, hay un montón de cosas que tienen que ver con las necesidades cotidianas de la gente. Porque gente muy humilde del conurbano decide hacer un esfuerzo enorme para pagar una escuela privada. Porque necesita tener garantía. La continuidad para mí es un elemento que no podemos, de hacer un lado. Digo, uno va a la escuela pública, me pasa, capital, Ciudad de Buenos Aires, no sé cómo es el estatuto en provincia. Si el docente no falta 3 días consecutivos, no te ponen reemplazante. ¿Qué pasa? Reparten a los pibes en aulas. Bueno, y entonces, y no sabés, porque empieza el primer día y decís, che, ¿cómo sigue esto? Bueno, no sabemos si va a ser de 3 días, todavía la falta, entonces hasta que no tenga la certeza que son 3 días, no tengo reemplazante. Eso es una realidad que vivimos a diario, por eso hablamos que el tema del paro es hoy, pero como padres nos preocupa la continuidad y qué pasa después. Pero lo cierto es que en las comunidades donde se ha generado un vínculo concreto entre todos los actores de la comunidad, eso va en favor del ausentismo. El docente que recupera su vocación y recupera su rol y está bien en su lugar de trabajo porque sabe que su rol es efectivo, eso se revierte, es a larguísimo plazo. El Estado tiene que estar en condiciones también de decir, garante. Hubo 10 años de recuperación de ingreso, pongo el presentismo como un incentivo. Si funciona la escuela privada, el presentismo como estímulo. Pero disculpame una cosa, en la escuela, yo digo esto, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos que los docentes, garantizar la continuidad pedagógica de los chicos, bueno, perfecto. Vos recién aquí tiraste un ejemplo, el tema de las licencias. El 57%. Es un drama en Capital el tema de las licencias. Un drama. En provincia también, el 57% de las licencias que toman los docentes está entre 1 y 3 días. Perfecto. Ahora, esto que decís vos, es decir, más de 3 días, recién, bueno, claro, pero tenés otro problema en provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es? Que muchas veces las prestatarias no te dan, vos vas para que 3 días, 4, pones 5 días y no te dan la licencia, te dan cortada 2 días, tenés que volver, porque eso forma parte de una cuestión de cómo ellos manejan los negocios y los convenios que tienen con el gobierno provincial y de alguna forma el gobierno provincial le ahorra también el cubrir licencias. Eso es algo que nosotros venimos denunciando. Claro. Pero fíjate, a eso tenemos que agregarle que, por ejemplo, la provincia de Santa Fe al día cubre la licencia. Al día cubre la licencia. Exactamente. Claro. Entonces, ahí tenemos cuestiones claras. Por otro lado, ¿cómo hacemos porque digo esto también lo que queda siempre flotando es la cuestión de si existen o no existen, como se dice en el lenguaje vulgar, licencias truchas? Bueno, yo digo, si hay alguien que hace una licencia trucha, un docente, está en esas condiciones, a ver, no va a ser buen docente porque le demos es alguien que está cometiendo una falta grave. Y lo mismo el profesional que le firma un certificado trucho. Entonces ahí estamos ante una situación irregular, de corrupción. Que hay en todo, digo, y no ahora, es no podemos generalizar al conjunto de los docentes que todos los días hacen el esfuerzo y sostienen a veces en condiciones muy complejas en la escuela pública, con situaciones de demanda social muy fuerte, y se hacen cargo. O cuando hay un Estado que no se ha correspondido, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con los niveles de inversión y de compromiso, porque no podemos hablar de calidad educativa si no garantizamos un salario digno, si no garantizamos condiciones de enseñanza-aprendizaje dignas. Entonces, la calidad educativa viene con todos esos elementos. Claro. Entonces, pensar que mágicamente, porque pongamos un incentivo... No, yo no digo eso. Lo que digo es que hay que dar una discusión amplia y mecanismos de hace control 2 años concretos. que nosotros en el marco de CETERA, hace 2 años que le venimos planteando al gobierno nacional la necesidad de discutir el tema, digamos, de cómo garantizamos, resolvemos la cuestión de ausentismo, no solamente de los docentes, sino de los pibes también. Porque claro, en los lugares donde hay problemas de hacinamiento, los que se enferman, con la mayoría enfermedades respiratorias, no son solamente los docentes, los pibes también. Gabriela, que tengo que ir cerrando, perdón. Pensaba, en primer lugar, que no nos cabe duda, digamos, que el garante del derecho a la educación pública, gratuita y laica son los gobiernos. Pero por otro lado, pensar de que hay que implementar mecanismos de regulación concretos que desconozco cuáles son, digamos, justamente para ir en contra de... Existen fondos para la educación mayores en estos últimos años, que realmente lleguen a los lugares que han llegado de alguna manera, que han impactado en el poder adquisitivo del docente, pero
que concretamente lleguen, que nosotros no tengamos que empezar las clases y Claro. tengamos que salir corriendo a ver cómo solucionamos el tema del vidrio, la cerradura, la desratización. O sea, cuando el fondo se sale, que llegue tiene que haber mecanismos de regulación para que esos fondos lleguen a donde Claro. tengan que llegar, y mecanismos de regulación que no depositen en el docente su autorregulación, digamos, si no depositen en el docente que labura el tener que condenar al compañero que no lo hace, digamos, que sea de ambos lados, que no solamente, porque sí es cierto que hay docentes que se toman licencias prolongadas y que hay licencias truchas, pero también es cierto que hay docentes que laburan por demás y tampoco son reconocidos. No podemos nosotros pretender que ese docente sea el cazador de brujas del otro, y nosotros como padres tampoco podemos ser cazadores de brujas de esa situación. Es una realidad. Sí, ¿Qué claro. mecanismos concretos se ponen en marcha para regular eso? Bueno, les agradezco muchísimo. Queríamos tratar de abrir un poquito el abanico de la discusión del tema de educación. Bueno, pero lo urgente es obviamente la discusión salarial para que puedan volver a clase los chicos. Ojalá esto se arregle. Gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias a vos.